12:11, mucha atención, tenemos una noticia urgente. A los 75 años de edad falleció la leyenda de la salsa, Willy Colón. A esta hora desarrollamos esta noticia, vamos con Marlon Gutiérrez, está con nosotros. Marlon, ¿qué se sabe hasta el momento del fallecimiento de Willy Colón? Pablo, hasta el momento se sabe que habría presentado problemas respiratorios y que fue hospitalizado de emergencia el jueves 19 de febrero, por lo que presentaba un estado de salud muy delicado. Se sabe que muere a los 75 años este legendario salsero Willy Colón, pionero de la salsa durante los años 70, marcando una época con su estilo inconfundible como trombonista, productor y cantante. A lo largo de su carrera, Pablo lanzó más de 30 álbumes y colocó éxitos que hoy son clásicos del género como Talento de Televisión, y además de históricas colaboraciones con Rubén Blades, con quien firmó discos fundamentales para la salsa como Siembra. Su apodo, el Malo de Bronx, se convirtió en símbolo de una generación que transformó la música caribeña en un fenómeno global. Además de su faceta artística, también incursionó en política y activismo social. Hasta el momento no han revelado detalles oficiales sobre las causas de su fallecimiento y estamos en la espera, ya que la música latina despide hoy a uno de los grandes referentes. Más adelante ampliamos la información, Pablo. Son las 12 del día, 13 minutos. Vamos entonces a sostener esta noticia porque muere la leyenda de la salsa Willy Colón. Por supuesto, una noticia triste hoy para la música a los 75 años de edad. Idilio, por ejemplo, esta canción tan recordada de salsa que le dio la vuelta al mundo. Mencionaba Marlon precisamente esa colaboración que tiene con Rubén Blades. Rubén Blades históricamente habían tenido una fuerte discusión. No precisamente tenían relación hace mucho tiempo, sin embargo en los últimos días había trascendido ese mensaje a través de X que había enviado Rubén Blades, tratando precisamente de limar esas asperezas justamente que se habían presentado a lo largo de la historia. Un poco sobre el perfil, mientras seguimos conversando con Marlon Gutiérrez, ya vamos a conectar también a Vicente Moros. Recordemos, me dicen que tenemos a Vicente Moros en línea. Vicente Moros, una de las personas que más sabe de música en Colombia, gracias por estar en Noticias Caracol en Vivo. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, y a todos los oyentes y televidentes de Noticias Caracol. Buenas tardes. Pues Vicente, tristes claro, por la partida. Tristes por la partida, y es, digamos, muy importante que usted nos acompañe para entender el impacto de lo que significa no solo la muerte, sino también la leyenda que es Willy Colón. Claro, por supuesto. Es que tenemos que remontarnos, Pablo, al año 1968, cuando Willy Colón hace una dupla maravillosa al lado de Héctor Lavoe. Y en ese momento la salsa comenzaba un proceso espectacular, más o menos, para que lo entiendan los oyentes y los televidentes que son jóvenes, un proceso como el del reggaetón. Entonces, en ese momento, el Bad Bunny, el J Balvin, el Maluma, eran Willy Colón y Héctor Lavoe. Allí estaban ellos, proponiendo una música nueva, una salsa latina, una música latina que automáticamente se volvió exitosa. Y en el año 68 sacaron varios álbumes, entre ellos El Asalto Navideño, donde vienen canciones maravillosas. En el año 72 hicieron otro asalto navideño, pero dejaban allí en el medio de ese ecosistema musical de la ciudad de Nueva York, estaban dejando su sello, que era la salsa latina, con la cual también comenzaría el tema de la Fania All Stars. La Fania All Star, la importancia, lo que marcó, el hito que registró en el mundo, Vicente. Sí, no, claro, es que la Fania, digamos que fue el sello y el movimiento que llevó a que todos los latinos fueran conocidos, no solamente en Nueva York, sino que esto se exportó a Europa, se exportó a África, a América Latina, pues que era su lugar de origen, Puerto Rico. En fin, todo esto hizo parte de que este movimiento comenzara en ese proceso en los años 60 y los años 70, que luego evolucionara, para ir atendiendo a la pregunta que tú me hiciste, la importancia de ellos, evolucionara en canciones románticas como las de Eddie Santiago, Willy González, David Pavón. Posteriormente vendría otra cantidad de artistas como Tito Nieves, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, Rey Ruiz, Jerry Rivera. En fin, todo este proceso se enmarca dentro de esos inicios, de esos pilares de la salsa, como lo eran Willy Colón y Héctor Lavoe. Vicente, yo contaba hace unos segundos sobre diferencias que en su momento tuvieron Rubén Blades y Willy Colón. Las traigo a colación precisamente porque en los últimos días el mismo Rubén Blades había enviado un mensaje a Willy Colón. ¿Qué era lo que había sucedido? Bueno, hablaban sobre, si mal no recuerdo, era con un tema de una canción
es que no recuerdo el título de la canción, donde no se le dio crédito. Willy Colón salió Siembra, el álbum Siembra. Willy Colón le dio crédito a algunas personas, perdón, Rubén Blades le dio crédito a algunas personas, pero al creador de ese álbum, el que estaba detrás de bambalinas, el que había hecho todo el esfuerzo, digamos, de creatividad, a él lo ignoraron, y por eso fue que Willy Colón atacó a Rubén Blades. Esa fue la razón del álbum Siembra, por la cual no se le había dado el reconocimiento. Si no estoy mal, Luis Perico Ortiz no se le dio el reconocimiento adecuado, se le dieron unos premios a otros compositores y no lo reconocieron a él, y esa fue la disputa que tuvieron en los últimos días. Pero recordemos que Willy Colón siempre fue una persona controvertida, de mucha controversia. Él, cuando las cosas no le funcionaron con Héctor Lavoe, por el tema de las drogas de Héctor Lavoe y sus adicciones, él no tuvo problema en desbaratar ese dúo, esa dupla, ese binomio, y seguir su carrera en solitario. En los últimos años lo veíamos muy activista en las redes sociales, muy de, digamos, por denominarle de alguna forma, muy de derecha, y atacando todo lo que tenía que ver con la izquierda en el mundo, atacando a Diosdado Cabello, atacando a todo lo que tiene que ver a Nicaragua y en los países donde había socialismo. Él siempre estaba ahí metido, pero también tenía proyectos musicales que quería desarrollar en este año 2026. Tenía planeado ir a Puerto Rico, hacer una residencia en Puerto Rico, pero lastimosamente no lo logró porque hoy se nos ha ido, mi querido Pablo. Vicente, tengo una pregunta que tiene que ver con las canciones. Por ejemplo, hablemos de Idilio, este ícono mundial precisamente de la salsa y de la música en materia precisamente de lo que hace para los oyentes. Idilio, como muchas canciones de salsa de Rubén Blades, de otros artistas que usted hace unos segundos me mencionaba, cuentan una historia a través de las letras. ¿Esto qué ha significado para estos artistas salseros? Yo creo que Idilio, la gente piensa que Idilio la cantó Andy Montañez, realmente la cantó fue Cuco Peña, que es otro gran compositor y arreglista puertorriqueño. Idilio es una balada llevada a la salsa, es una canción, no es original de ellos, no recuerdo el compositor original, no es original de ellos, pero indiscutiblemente lo llevó al éxito y lo llevó a ser uno de los grandes temas, insignia del amor que hizo Willy Colón y Héctor Lavoe. Y me retomo a tu pregunta de las letras. Las letras en la salsa son importantísimas, se narran historias. Siempre recordemos que hay narración de historias de Juanito Alimaña, de Pedro Navaja, y de ella, de Hansel y Raúl, historias de amor que se retomaron en los años 80 con Eddie Santiago, Willy González, y en ese momento de la historia, en esa curva que iba tomando la salsa en los años 80, apareció Willy Colón renovado, dejando atrás el golpe, las canciones con mucho timbal, y empezó a hacer un proceso de salsa romántica. Y entre esos títulos estaba precisamente esa que hizo con Cuco Peña, que se llama Idilio. Estos artistas, estos cantantes, no solo para el tema de la voz, sino también, por ejemplo, en el caso de Willy Colón, él se destacaba como trombonista, Vicente. Sí, claro. De hecho, una de las anécdotas que se tienen que contar y que la gente no debe olvidar es que él arranca como trombonista, más no como cantante. En el momento en que se separa de Héctor Lavoe, pues dice, venga, yo también puedo cantar. Claro, tiene oído de músico, puede cantar. En Nueva York y en los Estados Unidos, en la época de los 70, a él no lo querían como cantante, lo querían como trombonista. Entonces tuvo que venir a cantar a Latinoamérica y aquí fue que consolidó su carrera. Pero su razón de ser inicial fue de trombonista. Tienes toda la razón, Pablo. Vicente, mire, tengo una reacción en este momento del Grupo Nietzsche, no me vaya a colgar que estaba muy interesante la conversación, dice el Grupo Nietzsche y se la leo, Vicente. Hoy despedimos con profunda tristeza a Willy Colón, trombonista, compositor, productor y referente absoluto de nuestra cultura, canciones que marcaron generaciones, historias que se volvieron himnos y una fuerza artística que transformó la salsa para siempre, dice el Grupo Nietzsche. Acompañamos a su familia, amigos y seguidores en este momento de dolor, que encuentren consuelo en el legado inmenso que nos deja y en la certeza de que su música seguirá viva en cada esquina donde suene una clave. Gracias por tanto, maestro. Tu música es eterna, el homenaje del Grupo Nietzsche, y estoy aquí repasando canciones, Vicente. ¿O qué será? Juanito Alimaña,
precisamente talento en televisión. Mire, por ejemplo, esta de talento en televisión, lo que veníamos conversando hace poco, toda una historia detrás de las letras. Sí, así es. Talento en televisión es una crítica a la sociedad, a los medios de comunicación, especialmente a los de la televisión. Para los que no la hayan escuchado, la breve reseña es que llega una mujer que no tiene nada de talento para presentar, para ser para ser actriz, pero tiene un buen trasero y es buena cosa, dice la canción. Y con eso logra meterse dentro de la televisión y ser presentadora, y todo el mundo le perdona que se equivoque muchas veces, pero después de que sea bonita y tenga un buen trasero, no tiene problema. Esta era la crítica que hacía Willy Colón en su momento. Otra letra brutal, espectacular, es Gitana, por ejemplo, de Willy Colón. Vicente. Gitana, del año 1986. Esa canción forma parte de ese álbum donde viene O qué será, donde prácticamente ese álbum, mi querido Pablo y televidentes y seguidores de Caracol, ese álbum básicamente es el que le da el giro a la carrera de Willy Colón hacia un estilo más romántico y hacia un estilo más suave de la salsa que se estaba posicionando en esa época. Hay un tema, Vicente, y ya estamos en la recta final de esta conversación, ya viene Noticias Caracol del Mediodía en unos segundos para ampliar toda esta información, Vicente, pero yo quiero preguntar es el impacto en los años 70, es decir, era, digamos, la salsa que se venía posicionando como género, pero vienen artistas como Willy Colón, Rubén Blades, otros que usted me ha mencionado, en donde ponen la salsa en el marco mundial para que los oyentes precisamente los conozcan. Sí, bueno, ya te lo había dicho, es cierto. La salsa toma relevancia con la Fania All Star, y pues la Fania no era solamente la salsa, también estaba Tito Puente en otra corriente, está Joe Cuba en otra corriente musical, y también comenzaba Luis Ramírez, que era el creador, el Quincy Jones de la salsa, era el creador de ese mundo, de ese ecosistema salsero. Ya empezó a haber el desgaste de la salsa de golpe y de barrio y de esquina, y decidieron darle un vuelco para llevarla a una salsa más romántica que se conoció como la salsa rosa o la salsa de alcoba. Una pregunta final, con este fallecimiento, pues en el mundo quedan otros grandes artistas, estamos hablando por ejemplo de Rubén Blades, otros grandes de la salsa, pero sí se pierde, Vicente, mi querido Vicente, un gran artista que abrió caminos en el mundo. Sí, indiscutiblemente. Es muy triste, ya a nivel personal yo puedo decir y declarar. Lo conocí personalmente, lo entrevisté, tuve la oportunidad de hablar con él muchas veces, un hombre recio, de comportamientos claros, de mirada profunda, de mirada castigadora, por decirle de alguna forma, cuando tú hacías una pregunta que no iba al punto, pero muy buen músico. Y nos deja pues este legado, pero tristemente se nos va. Pues don Vicente Moros, locutor, experto en música, mejor dicho, experto en salsa. Hace mucho tiempo lo escucho, lo conozco y le agradezco mucho que nos pueda atender estos minutos aquí en Noticias Caracol en vivo. Bueno, muchas gracias a ustedes y espero les haya servido, y pasen la tumba de Willy Colón.